El día de hoy vamos a estar escuchando poemas en la voz, algunos de ellos, y otros recitados por actores o por otras personas, de José Emilio Pacheco, el gran poeta mexicano fallecido este domingo. Por lo pronto vamos a nuestra entrevista el día de hoy en Interzona. Tenemos el gusto de recibir a Juan Antonio Reus, delegado regional del Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial y responsable de esta ardua tarea de hacer que los mexicanos y los guanajuatenses pues nos metamos en cintura y respetemos marcas y patentes y la piratería empiece a erradicarse. Algo difícil, ¿no? Pues sí, buenas tardes, mucho gusto estar nuevamente acá. Gracias, contigo. sí, muchas gracias, Arnoldo. Pues efectivamente, aunque yo te diría que sí es un tema importante, por supuesto, el del respeto y el de la cuestión de la piratería, pero nosotros hemos tratado, en la medida de lo posible a lo largo del tiempo, de privilegiar más bien la cuestión de lo que es la culturización en materia de propiedad industrial. Es una cuestión preventiva a la larga, ¿no? Pues es preventiva y es, digamos, que es una inversión como tal. Para ti, llámese que seas empresario o como científico, tecnólogo, que generas conocimiento, finalmente a la larga esto te está creando un patrimonio, ¿sí? Y una certidumbre además para la defensoría eventual de tus derechos, o sea que es ganar, ganar realmente, ¿no? O sea, el problema empieza cuando quienes producen algo, tienen una marca, no van y registran adecuadamente. Bueno, es que el tener la marca es, yo pongo el ejemplo a veces en las conferencias, que es como si tú tuvieras un hijo y no lo registras, ¿no? Entonces, pues sí, sabrás que es tu hijo y lo vas a criar como tal, pero si infortunadamente en este ambiente de inseguridad que de repente se vive, te lo llegaran a secuestrar para poder desde generar una demanda y poder localizarlo y después poder identificar, pues vas a necesitar la documentación, ¿no? Entonces, si bien es cierto que la propia ley te prevé que aunque no tengas registrada la marca, si tú demuestras la anterioridad en el uso, puedes reclamarla, siempre esto te conlleva ya un procedimiento contencioso. Un litigio. Y es un litigio y eso, bueno, te encarece y te distrae, ¿no? Finalmente, lo que nosotros decimos es, si tú tienes un producto, y sobre todo si tú ya tienes una marca, identifica esos productos que tú generas en el mercado y que de alguna manera lo que hace es perfectamente diferenciarte de tu competencia y generar una conciencia en el consumidor de cuáles son los beneficios que tú puedes brindarle en comparación con otros productores de los mismos tipos de productos o servicios. Bueno, finalmente el que tú lo tengas debidamente registrado, lo que hace es que te abre el espacio para hacer lo que nosotros llamamos adecuadamente la inversión para la capitalización de esa marca, ¿no? O sea, finalmente de lo que se trata es de que tú construyas ese activo intangible que llega a valer en muchísimas ocasiones al paso del tiempo mucho, mucho más que los propios fierros de la empresa, ¿no? A veces el empresario cree que esto es complicado o que es caro. Está ya concientizándose de que más vale invertir en eso que andar después en pleitos. Fíjate que tú lo dices y lo dices bien. Es una inversión, pero además el costo como tal es meramente simbólico. Si tú calculas que una marca en una de las clases, de las 45 clases que se tienen para productos o servicios, si tú nada más fueras a registrar en una sola de las clases, tiene un costo cercano a los 2,800 pesos. La verdad es vale que por pena. Muy micro que sea tu empresa, yo no creo que no tengas 2,800 pesos para invertirle en un registro, y sin embargo lo que te reditúa es, como te digo, primero la tenencia legal de los derechos de esa marca, y después el que tú tengas la tranquilidad de irle abonando en la medida de tus posibilidades y a partir de tu propia visión empresarial para fortalecerla y darle una proyección importante en el mercado. ¿Y cómo podemos tasar de alguna manera qué parte del sector todavía está desprotegido? Pues no, es muy difícil saberlo, es muy difícil saberlo porque... Bueno, que sobre todo las MIPYMES es donde se... En las MIPYMES, fíjate que sigue habiendo mucho todavía nuestra cultura tradicional de generar las marcas como si fueran, digamos que pequeños seres silvestres. Como eran antes las cosas. Digamos que ahí como que se hubiera detenido el tiempo un poco, ¿no? Y no ha habido la evolución. Si bien es cierto, hay excepciones muy decorosas y por supuesto dignas de ser reconocidas, pero también la verdad es que no permea todavía ampliamente en el sector, sobre todo de la microindustria.
Y en el tema de los servicios, ¿también es posible registrar? Por supuesto, tú puedes registrar productos o servicios. Existe el famoso catálogo de NISA, donde tú puedes encontrar 45 diferentes clases para productos y servicios, de modo tal de que tú puedes encajonar perfectamente, encuadrar qué tipo de producto o servicio quieres registrar para que identifiques la clase precisa. Y eso te facilita también mucho, ¿no? Claro, hay empresas de más calibre que lo que hacen es, cuando diversifican, tener cubiertos diferentes clases. Las grandes corporativas, por ejemplo, pues normalmente tienen cubierto prácticamente todo el clasificador, aunque si bien es cierto, también estás obligado, cuando tú registras una marca, a demostrar eventualmente, si hubiera un tercero que la reclamara, el debido uso de esa. ¿Por qué se reformó la ley en ese sentido? Porque durante muchos años, y tú lo debes de recordar bien, se daba mucho que la gente llegaba, registraba nada más nombres que se le ocurrían o que encontraba en la calle, o simplemente que los copiaba de las series de televisión extranjeras. Y cuando tú, que eras realmente el tenedor legal, digamos, de esa marca, llegabas a quererla registrar, resulta ser que ya estaba. Y entonces tenías, incluso hay un caso, brevemente te lo relato para el auditorio, que pasó con una empresa muy famosa de aquí, de nuestra ciudad, del sector calzado, muy prestigiada. Es una empresa que hoy día debe tener 75 años de vida, y ellos decidieron en un buen tiempo incursionar ya en la exportación del zapato. Y entonces se dieron la tarea de traer a Zapica compradores internacionales. Escogieron primeramente el mercado de Centroamérica, digamos como piloto, ¿no? Resultó ser que, bueno, después de que hicieron ahí sus invitaciones y vinieron los compradores y tal, concluyeron que su mercado inicial de prueba a nivel Centroamérica iba a ser Costa Rica. Lo triste de esto es que cuando llegaron a Costa Rica ya su marca estaba registrada en Costa Rica. Y entonces se encontraron en un ¿Por una empresa local o por una empresa norteamericana? Por un empresario local. Pero aquí lo interesante, y es lo que yo a veces uso también en las conferencias que doy a veces, es un triple dilema. Y que yo te preguntaría a ti como gente avesada también en estos temas, ¿cuál sería tu opinión, no? La primera alternativa que se les presentaba era comprar su marca de un tercero. ¿Y esa marca asociada a un producto o nada más registrada como marca? No, a un producto que era el de ellos, en este caso calzado, ¿no? Y bueno, la primera opción era esa, rescatar la marca mediante una negociación. La segunda era hacerse de un socio incómodo, una persona que no conocían y que además a toda vista pues se daba a notar que no era una persona seria, ni respetable, ni honorable, porque se estaba robando ya de suyo. Un dolo también. Ya se veía un dolo, ¿no? Y la otra alternativa, la tercera, era entrar a ese mercado a competir con su propia marca, con una marca nueva o diferente de ellos mismos. Entonces aquí la pregunta es, bueno, ¿cuál te parece que sea la mejor alternativa, no? No, si no estaba muy cara comprar la marca, podía hacerlo, es que rescatarla, ¿no? Yo te diría que la verdad es que ninguna es buena. O sea, en cualquiera de los tres casos pierdes. Y eso lo que nos habla también es de la parte preventiva, precisamente. Hay que hacer una investigación de mercados antes de registrar. Evidentemente, lo ideal es que tengas una investigación de mercados, que tampoco necesariamente quiere decir que tengas que invertir demasiado dinero. Yo entiendo que habrá empresarios modestos que digan, no, bueno, eso no es para mí, ¿no? Me dejes intrigado, ¿qué hizo este empresario, tu ejemplo? Bueno, pues al final fue un caso muy complicado. Lo primero que hicieron fue dilatar su entrada a ese país y cambiaron primero a un segundo país. O sea, una cuestión como la marca puede definir una estrategia de negocios, modificarla. Definitivamente. O echarla a perder. O echarla a perder o generarte un futuro esplendoroso, como lo podemos ver en marcas tan importantes como las que tienen las productoras de software internacional y que están totalmente de moda, ¿no? Y que hoy día, por ejemplo, la marca Apple es la marca más valiosa del planeta, con un valor cercano a los 100,000 millones de dólares, únicamente como marca, ¿no? Entonces, estos dilemas que parecen tan... ¿Cuál es la marca mexicana más valiosa? En su momento Corona, aunque ya
tristemente Corona ya no es mexicana. Sigue siendo una cerveza generada en México. ¿Y en Guanajuato cuál verías tú como la marca? Fíjate que no tengo yo los números puntuales, pero si me preguntaras yo te diría que Flexi podría ser una de las marcas más valiosas. Por ejemplo, un sector que está entrando ahora a la comercialización, a la exportación, a una vía más industrializada es el campo. Y ya tenemos marcas también de productores guanajuatenses. ¿Ahí cómo estamos? Bueno, ahí todavía falta. Son de los sectores que todavía falta, porque lo que está sucediendo, y como tú lo sabes bien, muchas veces estos sectores agropecuarios más bien están ligados a un tercero, y muchas de las veces internacional, no nacional, que es quien toma los productos y quien los comercializa. No son muchas las empresas realmente mexicanas. Susaviaga nada más. Por ejemplo, ¿no? Y ese grupo, pero las demás generalmente son comercializados internacionales, que son quienes toman el producto de... Los convertidos en proveedores de materia prima y los manejadores de marcas. Que eso es un problema que tenemos en muchos sectores en México. Bueno, el calzado durante mucho tiempo fue maquilador, ¿no? Así es, y sigue siendo, Todavía sigue habiendo marcas internacionales que hacen producto en México para asentarle su marca, nada más. Oye, un tema que no sé si corresponde a lo que estamos hablando, pero se ha dado que hay gentes que registran ahora sitios de internet, por ejemplo, ponen Juan Antonio Reus, o Vicente Fox, o etcétera. Y cuando alguien quiere hacer una página web se entera con que ya está ocupado. Así es. Ese es un tema que desde hace incluso algunos años hemos discutido. Y se lo venden además. No, claro. Pero eso sucede, te digo, con todo tipo de marcas, y en este caso las páginas. El problema, yo te voy a decir que en mi entender, es que la ley va siempre detrás de la realidad. Y muchas veces las leyes están diseñadas para un mundo perfecto, para un mundo ideal que no existe. Entonces, en este caso particular, cuando se generó la legislación a nivel incluso internacional sobre el tema de lo que es las páginas, ya esto ya existía. Y ya había miles o millones de páginas registradas por terceros que ni siquiera las estaban aprovechando, y que de alguna manera lo que hacían era también un poco como secuestrar esas marcas para después, a través de una contraprestación económica, liberarlas en el mejor de los casos, ¿no? Porque en la mayoría de esas ocasiones ni siquiera las explotaban, ¿no? Entonces, eso sí es un tema que sigue todavía, donde la legislación sigue siendo todavía de manos muy pequeñas para el tamaño del problema, ¿no? Entonces, en el caso de lo que es propiedad industrial, puntualmente, hablándose de marcas, yo te diría que sí hay una legislación muy puntual y hay una lucha permanente, pero que todo empieza en la propia cultura empresarial, ¿sí? Tienes que empezar por registrar, número uno, de preferencia registrar para que puedas ostentar los derechos genuinos de la marca. En segundo lugar, de manera precautoria, digamos, lo que tú debes hacer es generar para ti mismo un archivo de evidencias del uso de la marca, donde van tus facturas, donde va toda tu parte promocional y publicitaria. Ya eso... Sí, pero finalmente si hubiera un litigio, que puede suceder que tú registres y de repente un tercero aparezca ante el INPI reclamando esa marca que tú registraste y que se te concedió, pero a través del razonamiento del uso previo. Es decir, si yo llego y aunque tú tengas registrado zona franca, lo tengas debidamente concedido por el INPI con su título y todo lo demás, pero yo llego y presento y abro un procedimiento ante el INPI, un contencioso, para que cancelen la marca zona franca para ti y me la entreguen a mí, porque demuestro o pretendo demostrar el uso previo, o el uso previo, esa puede ser la avenida, digamos, jurídica para que esto se pudiera consolidar. Entonces, por eso es tan importante el que tú generes dentro de esta parte de la cultura, de la propiedad industrial, un protocolo que ni siquiera necesitas un despacho caro, no. Simplemente con que te organices tú como empresario. Si eres un empresario de gran tamaño o mediano, o tendrás una infraestructura y más recursos. Si eres un pequeño industrial, de todas maneras, con que tú te organices,
es suficiente. Como tienes tu contabilidad o como tienes tus asuntos administrativos. Tal cual. Se presentan muchos litigios en el caso de la región, en Guanajuato. Fíjate que no tantos, ¿eh? Sí, por supuesto, sí tenemos, pero no tantos. Y esto está también relacionado con esa misma cultura de la propiedad industrial, ¿no? En la medida que tú te metes a generar una investigación propia de por qué es importante registrar, más allá del simple hecho de contar con el título, sino que además todo lo que te abre como oportunidades, tanto para el ataque como para la defensa, porque esto es un poco como en el ajedrez, ¿no? En esa misma medida también aprendes que tienes la posibilidad de defenderte. Claro. Y en ese sentido, hay procedimientos. Es parte de que una empresa crezca, ¿no? Enfrentar este tipo de cosas. Claro. En la medida que tu marca se hace más famosa y más conocida, más envidia despierta y, por supuesto, más factibilidad de que te la pirateen. Una última pregunta, Juan Antonio. Las universidades están fomentando mucho ahora los programas de emprendeduría. Sí. Los jóvenes que egresan ya tienen esta conciencia mucho mejor que sus antecesores, que sus padres. O que Fíjate que es parte... la anterior generación. Parte del trabajo que queremos y que seguimos haciendo desde hace más de una década, y que sin embargo es gradual y todavía no está, digamos, en plenitud, si bien es cierto que hay instituciones que tienen mucho más avance en este sentido, ¿no? Un ejemplo a nivel, por ejemplo, de nuestro estado, y sin duda alguna lo que es la Universidad de Guanajuato, donde sí hay un interés pleno y demostrado a lo largo de muchos años, desde que estaba por ahí Arturo Lara como rector y ahora con Manuel Cabrera. Ahí con Manuel Cabrera, que tienen, digamos que como virtud, independientemente de lo que en el sentido académico puedan tener, además de sus grados y demás, es que son inventores. Arturo era inventor, sí. ¿No? Y Manuel también. Son inventores y son empresarios, y ellos saben lo que implica el tener primero un desarrollo científico-tecnológico, el llevarlo hasta el registro, en este caso de una patente. El famoso motocultor. Y exactamente, entre otros, porque tienen también la cosechadora de Jamaica y tienen varios, un mini tractor, tienen varios inventos. Y después llevarlos al mercado y explotarlos. Entonces conocen, digamos, que la ruta completa, ¿no? Entonces yo te diría que en ese sentido hay cierto avance, pero falta mucho. Y esto está ligado totalmente a la visión y al compromiso, en este caso, de los rectores de cada una de las casas de estudio, ¿no? Y ahora de estos institutos incubadores de proyectos, ¿no? Que están ligados en la mayor parte de los casos a las propias universidades, a los tecnológicos, y que de alguna manera, lo que decíamos, platicábamos el otro día del tema de las incubadoras y de las opciones de transferencia de tecnología, y decíamos, bueno, pero en el caso de la institución de la que comentaba, decía, pero primero para que hagas caldo de gallina, lo primero que tienes que tener es gallina. Entonces, para que hagas transferencia de tecnología, pues lo primero que necesitas tener es tecnología que pueda ser trasladable, y en este caso todavía falta mucho camino en las instituciones a veces, en la parte de investigación y desarrollo tecnológico. Hay una cultura todavía, pienso yo, que infortunada, o con cierto grado de retrógrada, ligada mucho nada más al aspecto de la publicación de los desarrollos. Entonces, hemos tenido muchísimas más disertaciones. Científica que empresarial todavía. Pero más allá de que sea científica o tecnológica o empresarial, digamos que no existe per se un divorcio. Lo que sí sucede es que muchas veces el investigador, por como está el Sistema Nacional de Investigadores, se ve recompensado a través de la publicación en revistas certificadas, ¿no? En los famosos papers. Y muchas veces le cuesta un poco de trabajo, porque evidentemente requiere de ciertas horas de esfuerzo, el trasladar ese desarrollo, ese descubrimiento, esa innovación, a un formato de protocolo de patente, por ejemplo, ¿no? Pero, o sea que en los Estados Unidos está... bueno, o sea, lo que pasa... forma parte de la cultura. Es parte de la cultura, y con esa visión precisamente... Aquí tenemos tan poquitas patentes que debería ser. Pues es que tenemos comparativamente pocas patentes, y sobre todo el número, en un 98% del total de las patentes es de extranjeros, solamente el 2% de mexicanos. Entonces aquí el investigador todavía le falta mucho más esa visión de poder trasladarse como empresario sin que necesariamente él sea el que explote, ¿eh? Él puede licenciar o puede trasladar los derechos, ¿no?
La cuestión ahí es la visión, ¿no? Es un tema más de ruptura de paradigma, de un cambio de visión y mucho más a lo que hacen en los países desarrollados, ¿no? Antonio, pues como siempre interesante la plática contigo y bueno, no te alejes tanto, ¿no? No, yo encantado, ya sabes que tú me invitas y yo aquí estoy. Seguimos platicando del tema. Bien, encantado. Muchas gracias. Al contrario, gracias a ti. Es el delegado regional del INPI, el Instituto Mexicano de la Propiedad Industrial, Juan Antonio Reus de ANDA, quien estuvo con nosotros. Un tema importante. Déjeme regresar después de estos mensajes.